Shaquille Rashawn O'Neal nació el 6 de marzo de 1972 en Newark, Nueva Jersey, en un contexto marcado por la dureza de la vida urbana y la ausencia paterna. Su padre biológico, Joseph Toney, estaba ausente debido a problemas de adicción y cárcel, lo que dejó a su madre, Lucille O'Neal, con la enorme responsabilidad de criar sola a su hijo en los primeros años. Newark, en los 70, era un lugar plagado de violencia, pobreza y tensiones raciales. Crecer allí significaba enfrentarse a un entorno en el que los sueños parecían demasiado frágiles para sobrevivir. Sin embargo, Lucille, una mujer fuerte, determinada y llena de amor, se encargó de que Shaquille supiera desde pequeño que había un propósito mayor para él. El vacío de un padre biológico fue ocupado por otra figura que marcaría el destino del joven Shaq. Philip Harrison, un sargento del ejército de los Estados Unidos. Cuando llegó a su vida, no solo le ofreció la figura paterna que tanto necesitaba, sino que también le inculcó disciplina, responsabilidad y carácter. Harrison no era un hombre blando. Su estilo era militar, estricto, exigente, sin espacio para excusas, pero al mismo tiempo le brindó dirección y estructura, pilares fundamentales en la formación de alguien que más tarde sería un gigante. Dentro y fuera de las canchas, Shaquille aprendió de él que la vida no era fácil, que había que ser firme y trabajar cada día con determinación. La relación con su madre, Lucille, era diferente, pero igual de determinante. Ella fue su refugio emocional, la voz que lo animaba cuando se sentía inseguro, la que lo impulsaba a no rendirse. Lucille trabajaba largas horas y sacrificó mucho para que su hijo tuviera oportunidades. Shaquille siempre reconocería que, entre la disciplina de Harrison y el amor de su madre, se formó el equilibrio que lo llevó a convertirse en una leyenda. Desde niño su cuerpo ya era distinto. A los 10 años, Shaquille medía más de 1,90 metros. Su tamaño descomunal no pasaba desapercibido. Mientras otros niños jugaban con juguetes, él tenía que enfrentarse a la incomodidad de vivir en un cuerpo que parecía pertenecer a alguien mucho mayor. Su altura, su fuerza y su torpeza inicial lo hicieron objeto de miradas y comentarios, pero también le dieron un poder latente que apenas comenzaba a comprender. Cuando la familia se mudó a San Antonio, Texas, la historia de Shaquille empezó a tomar forma. Fue allí donde, ya adolescente, descubrió que su cuerpo no solo era diferente, sino que podía ser usado como un arma imparable en el baloncesto. En la secundaria, jugando para Robert G. Cole High School, Shaq se convirtió en un fenómeno. Bajo el aro era un gigante indomable, un adolescente que ya parecía un adulto. Sus rivales no encontraban manera de detenerlo. Si lo marcaban de cerca, los superaba con fuerza. Si lo intentaban de lejos, llegaba con pasos gigantescos y dominaba igual. Durante su etapa en Cole High School, Shaquille llevó a su equipo a un récord impresionante de 68 victorias y solo una derrota, coronándose campeones estatales en 1989. Promediaba casi 30 puntos y más de 20 rebotes por partido, estadísticas que parecían irreales para alguien de su edad. La cancha se convirtió en su escenario, el lugar donde ya no era un chico inseguro por su tamaño, sino un titán que hacía vibrar al público con su dominio. Las universidades más importantes del país empezaron a fijarse en él. Era obvio que Shaq no era un prospecto común. Era algo nunca visto. Un adolescente con un cuerpo de coloso, pero también con una agilidad sorprendente para su tamaño. Finalmente, decidió unirse a la Universidad Estatal de Luisiana, LSU, bajo la dirección del legendario entrenador Dale Brown. En LSU, Shaquille O'Neal pasó de ser una promesa a convertirse en un fenómeno generacional. Su impacto fue inmediato. Desde su primer año mostró que no solo era un jugador fuerte, sino un atleta con un instinto natural para el juego. En 3 temporadas universitarias, rompió récords de bloqueos, lideró en rebotes y fue nombrado 2 veces Jugador del Año en la SEC, Conferencia del Sureste. Ganó el premio Adolph Rupp, fue elegido All-American y se llevó el prestigioso trofeo Adolph Rupp Award al mejor jugador universitario en 1991. Lo que más sorprendía a quienes lo veían jugar era la combinación
imposible que reunía en su cuerpo. Tamaño, fuerza, velocidad y coordinación. Un hombre de más de 2.15 metros que corría la cancha como un alero, que podía saltar con potencia y que destrozaba tableros con su fuerza. En LSU no solo se convirtió en una estrella, sino que también moldeó la identidad que lo acompañaría siempre, la de un showman. Shaq no era un jugador más, era un espectáculo. Sonreía, celebraba con el público, intimidaba a los rivales y hacía del baloncesto algo mucho más grande que un deporte. Para 1992, su destino estaba escrito. Shaquille decidió declararse elegible para el draft de la NBA y no había duda alguna, sería la primera selección. Los Orlando Magic, una franquicia joven que necesitaba desesperadamente un salvador, tuvieron la fortuna de quedarse con ese pick. El 24 de junio de 1992, en Nueva York, se anunció lo que ya todos sabían. Con la primera selección del draft, los Orlando Magic elegían a Shaquille O'Neal. Ese día, el chico que había crecido en Newark, el que había cargado con la ausencia de su padre biológico, el que había sido moldeado por la disciplina militar de su padrastro y por el amor incondicional de su madre, se transformaba oficialmente en la esperanza de una franquicia y en la próxima superestrella de la NBA. Con apenas 20 años, Shaq estaba listo para cambiar el baloncesto. Había nacido una nueva era, y su nombre era Shaquille O'Neal. Cuando Shaquille O'Neal llegó a la NBA en 1992, no había duda de que era distinto. Desde su primer partido con los Orlando Magic, el impacto fue inmediato. El joven de apenas 20 años no parecía un novato, parecía un coloso enviado para reescribir las reglas del baloncesto. Con 2.16 metros de altura y más de 140 kilos de puro músculo, Shaq no solo jugaba, sino que imponía respeto desde el primer salto. En su temporada de novato, promedió más de 23 puntos, 13 rebotes y 3 tapones por juego, llevándose el premio al novato del año y colocando a los Magic en el mapa de la liga. En una franquicia tan joven, apenas nacida en 1989, su llegada significó el inicio de una esperanza. Orlando, que hasta ese momento era irrelevante en la NBA, de pronto tenía a un jugador capaz de llenar arenas, romper tableros con su fuerza y poner a la ciudad de Florida en el mapa del baloncesto mundial. Pero Shaq no estaba solo en ese camino. En 1993, los Magic seleccionaron en el draft a Chris Webber, pero inmediatamente lo traspasaron por un joven base de Memphis llamado Anthony Penny Hardaway. Aquella decisión cambiaría la historia. Penny era un escolta con tamaño de alero, visión de base y un talento creativo fuera de lo común. La conexión entre Shaq y Penny fue instantánea. Un dúo que combinaba fuerza y elegancia, poder y magia. Shaq dominaba la pintura como un dios griego, mientras Penny se deslizaba por la cancha con fluidez y estilo, como si hubiera nacido para darle el balón en el momento justo. En apenas 2 temporadas juntos, llevaron a Orlando a su primera gran cita, las finales de la NBA de 1995, con un Shaq imparable bajo el aro y un Penny electrizante en el perímetro. Los Magic eliminaron incluso a Michael Jordan, que había regresado del retiro en unas semifinales de conferencia que parecían el inicio de un cambio generacional. Sin embargo, la gloria se escapó pronto. En las finales, los Houston Rockets de Hakeem Olajuwon barrieron a Orlando 4-0. Shaq fue dominante, pero la experiencia y la astucia de Olajuwon fueron demasiado para un joven que aún estaba aprendiendo. Ese fracaso marcó a los Magic. Las lesiones de Penny, la frustración acumulada y la presión de ser una superestrella llevaron a Shaquille a tomar una de las decisiones más trascendentes de su carrera. En 1996, tras 4 temporadas en Orlando, firmó como agente libre con Los Angeles Lakers. Era la firma más codiciada del verano. El mercado de Hollywood, con su brillo y sus cámaras, parecía hecho para él. En Los Ángeles, Shaq encontró el escenario perfecto y a un joven que se convertiría tanto en su aliado como en su mayor rival, Kobe Bryant. Kobe había llegado a la liga en 1996 directamente desde la secundaria. Tenía apenas 18 años y una ambición desmedida. Si Shaq era el gigante que dominaba con fuerza bruta, Kobe era el joven prodigio
que soñaba con ser el mejor de todos los tiempos. Al principio, la relación fue complementaria. Shaq imponía respeto en la pintura. Kobe aprendía y deslumbraba con destellos de genialidad. Pero la historia de los Lakers no sería completa sin la llegada de Phil Jackson en 1999, el entrenador que había moldeado a los Chicago Bulls de Michael Jordan y Scottie Pippen. Tomó las riendas de un equipo cargado de talento pero falto de dirección. Con su filosofía zen, el sistema del triángulo ofensivo y su capacidad para manejar egos gigantescos, Jackson fue la pieza que encendió la dinastía. El año 2000 marcó el inicio de una era dorada. Shaq tuvo una de las temporadas más dominantes en la historia de la NBA. Promedió casi 30 puntos y 14 rebotes. Se llevó el premio al jugador más valioso de la liga y lideró a los Lakers a las finales contra los Indiana Pacers de Reggie Miller. Allí Shaq fue simplemente imparable. Su tamaño, fuerza y habilidad para finalizar jugadas lo convirtieron en un monstruo indomable. Fue el MVP de las finales, llevando a los Lakers a su primer título desde 1988. Pero aquello era solo el comienzo. En 2001, con un Kobe ya convertido en estrella, los Lakers arrasaron en los playoffs, perdiendo solo un partido en toda la postemporada. En las finales, enfrentaron a Allen Iverson y los Philadelphia 76ers. Shaq volvió a dominar, promediando más de 30 puntos y 15 rebotes, y nuevamente se llevó el MVP de las finales. En 2002, la historia se repitió. Los Lakers barrieron a los New Jersey Nets en la serie final, y Shaq obtuvo su tercer MVP consecutivo en las finales. Nadie podía detenerlo. Era sin discusión el jugador más dominante del planeta. Sin embargo, mientras el brillo en la cancha era absoluto, fuera de ella las tensiones crecían. Shaq y Kobe, dos fuerzas opuestas, chocaban constantemente. Shaq sentía que Kobe era joven, impaciente y que no respetaba la jerarquía. Kobe, por su parte, creía que Shaq no entrenaba lo suficiente, que dependía demasiado de su físico y que se llevaba demasiado crédito. Phil Jackson hacía malabares para mantenerlos enfocados en ganar, pero el ego y las diferencias personales eran heridas abiertas, que se hacían cada vez más profundas. En 2003 y 2004, la dinastía empezó a resquebrajarse. Los Lakers, aún poderosos, cayeron en las finales de 2004 contra los Detroit Pistons, un equipo sin superestrellas, pero con una química perfecta. Esa derrota fue la sentencia. Shaq pidió salir del equipo, harto de la tensión con Kobe y de las críticas de la prensa angelina. Fue traspasado al Miami Heat en el verano de 2004. En Miami, Shaq encontró un nuevo comienzo y un joven talento llamado Dwyane Wade. Wade era rápido, atlético y tenía un corazón competitivo enorme. Juntos, formaron una pareja demoledora. En 2006, Shaq consiguió lo que muchos creían imposible: su cuarto campeonato, ahora con los Heat, venciendo a los Dallas Mavericks en unas finales que quedarán en la memoria por la explosión de Wade y la presencia intimidante de Shaq en la pintura. Aunque ya no era el coloso de antaño, su liderazgo, su experiencia y su poder físico seguían siendo determinantes. Ese título consolidó definitivamente su legado. Shaq no era solo un producto del sistema de Phil Jackson ni de su alianza con Kobe. Era un campeón en dos equipos distintos, en dos conferencias diferentes y con dos compañeros estrella de estilos opuestos. Tras Miami, su carrera entró en la etapa de leyenda itinerante. En 2008, fue traspasado a los Phoenix Suns, un equipo conocido por su estilo rápido y ofensivo, liderado por Steve Nash. Allí, Shaq intentó adaptarse, pero su físico ya no respondía igual. Sin embargo, aún ofreció destellos de grandeza. En 2009 fue nombrado All-Star y se ganó el cariño del público con su carisma. En 2009 pasó a los Cleveland Cavaliers para jugar junto a LeBron James. El objetivo era claro: ayudar a LeBron a conquistar su primer campeonato. Pero las piezas no encajaron, y aquel proyecto no alcanzó la gloria. Finalmente, en 2010, Shaq se unió a los Boston Celtics, buscando prolongar un poco más su historia, en una de las franquicias más icónicas de la liga. Ya no era el Shaq dominante, sino una figura veterana, un hombre que cargaba con el respeto
de todos y que servía como mentor y leyenda viviente. La última etapa de su carrera fue un epílogo melancólico pero digno. Las lesiones, especialmente en los pies y la espalda, lo obligaron a aceptar que su tiempo había terminado. Sin embargo, allí donde jugaba, el público lo recibía como lo que era, una leyenda. Shaquille O'Neal cerró esa fase de su vida con 4 campeonatos, 3 premios de MVP de las finales, un MVP de temporada regular y el respeto universal como uno de los jugadores más dominantes de todos los tiempos. Su camino estaba lleno de gloria, pero también de conflictos, sacrificios y rupturas que lo convirtieron en un personaje humano, contradictorio y fascinante. De Orlando a Los Ángeles, de Miami a Phoenix, Cleveland y Boston, Shaq no solo dejó huella en cada equipo, también dejó claro que su impacto trascendía la cancha. Era un showman, un líder, un guerrero y, sobre todo, una fuerza imparable que redefinió lo que significaba ser grande en la NBA. El 1 de junio de 2011, Shaquille O'Neal apareció en un breve video publicado en sus redes sociales. No hubo ceremonia oficial, ni conferencia de prensa repleta de periodistas, ni discursos largos. Solo un mensaje sencillo, con una sonrisa en su rostro. Shaq Daddy is retiring. Tras 19 años en la NBA, el gigante que había dominado canchas, roto tableros y levantado 4 trofeos de campeón, anunciaba que colgaba los tenis. Ese día, más que un final, fue el inicio de una nueva etapa. Shaq no era un hombre común, y su vida después del baloncesto lo demostraría. El retiro para muchos jugadores significa silencio, desaparición progresiva de la luz pública. Pero para Shaquille O'Neal fue todo lo contrario. Significó expansión. El mismo carisma que lo había hecho un ídolo. Dentro de la cancha se trasladó a la televisión, la música, el cine y los negocios. Su estatura, su sonrisa amplia, su capacidad para reírse de sí mismo y su ingenio natural lo convirtieron en una figura imposible de ignorar. Casi de inmediato, se integró al equipo de Inside the NBA en TNT, el programa de análisis que ya era famoso por la química entre Ernie Johnson, Kenny Smith y Charles Barkley. Shaq, con su voz grave y su estilo juguetón, encajó perfectamente. Allí el público descubrió que el analista divertido, siempre dispuesto a reírse de sus compañeros, a protagonizar bloopers y bromas, pero también el exjugador que entendía el baloncesto desde dentro y sabía cuándo ofrecer un análisis profundo y certero. Su capacidad para equilibrar humor con conocimiento lo convirtió en pieza esencial del programa, al punto de que muchos fanáticos de la NBA sintonizan Inside the NBA tanto para ver análisis como para reírse con Shaq. Pero su vida fuera de la cancha no se limitó a la televisión. Shaquille exploró todos los caminos posibles: la música, el cine, los negocios. Ya en los 90 había probado suerte como rapero, publicando álbumes que llegaron a las listas de popularidad y mostrando que su amor por la cultura hip hop era auténtico. También incursionó en el cine, con papeles en películas como Blue Chips o Kazam, donde su enorme presencia física se mezclaba con la fantasía del entretenimiento. Aunque muchos lo criticaban por estas aventuras, Shaq no se detenía. Para él, la vida siempre fue experimentar, reír y arriesgarse. Lo más impresionante, sin embargo, fue su inteligencia fuera de la cancha. Pocos lo sabían, pero detrás de ese gigante bromista había un hombre con una mente aguda para los negocios y una disciplina académica poco común en estrellas deportivas. Tras su retiro, completó un doctorado en educación en la Barry University de Florida, demostrando que su ambición no se limitaba a títulos en el baloncesto. Además, construyó un imperio empresarial con inversiones en restaurantes, gimnasios, cadenas como Papa John's y Five Guys, y acuerdos comerciales que lo hicieron multimillonario. Shaq entendió antes que muchos que el carisma podía transformarse en capital y que su imagen era tan poderosa como su juego. En cada entrevista, Shaquille recordaba las enseñanzas de su padrastro Philip Harrison: disciplina, responsabilidad, respeto. Ese espíritu militar lo acompañó siempre, incluso cuando se disfrazaba de payaso en televisión o protagonizaba comerciales cómicos. Shaq nunca dejó que la risa borrara la seriedad con la que vivía su vida. Era un gigante de corazón alegre,
pero también un hombre de palabra, de principios firmes y de una lealtad inquebrantable hacia los suyos. Su impacto cultural trascendió el deporte. En los 90 y principios de los 2000, millones de niños en el mundo querían ser Shaq. Sus tenis Shaqnosis, sus comerciales, su estilo dominante en los videojuegos como NBA Jam o NBA 2K, todo formaba parte de un fenómeno más grande que él mismo. Shaquille redefinió la figura del jugador dominante, no solo como fuerza imparable en la pintura, sino como un ícono pop, alguien que podía conectar con la gente común más allá de las estadísticas. Dentro de la NBA, dejó una huella imposible de borrar. Fue el heredero natural de la tradición de gigantes como Wilt Chamberlain y Kareem Abdul-Jabbar, pero con un carisma que lo hacía más cercano a la afición. Su estilo de juego obligó a la liga a cambiar. Equipos enteros tenían que diseñar plantillas para intentar contenerlo. Reglas defensivas evolucionaron, y el concepto mismo de dominancia física quedó marcado con su nombre. Pero quizás lo más importante fue lo que transmitió fuera de la cancha: alegría. Shaq fue el gigante que nunca dejó de ser un niño. Podía romper un tablero con un mate devastador y al minuto siguiente bailar frente a las cámaras. Podía anotar 40 puntos en unas finales y después aparecer en un comercial vestido de superhéroe ridículo. Ese contraste, esa capacidad de ser imponente y entrañable al mismo tiempo, lo convirtió en un símbolo único. Con el paso de los años, su voz siguió resonando en la NBA. Como comentarista, defendió a los jugadores jóvenes, criticó con dureza cuando sentía que alguien no daba el máximo, y aplaudió con sinceridad cuando veía esfuerzo y talento. Nunca dejó de ser parte del baloncesto, y al mismo tiempo se convirtió en un referente cultural. Hoy Shaquille O'Neal no es recordado solo por sus 4 campeonatos, sus 3 premios de MVP en las finales, o sus 28 y 596 puntos en la NBA. Es recordado por ser un puente entre generaciones, por inspirar a los niños que lo vieron jugar, por mostrar que se puede ser un gigante en la cancha y un hombre cálido y divertido fuera de ella. Su legado va más allá de números y trofeos. Es el recuerdo del rugido del público cuando destrozaba un aro. Es la risa compartida con Charles Barkley en televisión. Es el abrazo a su madre Lucille en medio de una celebración. Es el gigante que transformó el miedo en espectáculo, la fuerza en alegría, la disciplina en grandeza. Shaq no fue solo un jugador de baloncesto. Fue y sigue siendo un fenómeno cultural, una leyenda que nos enseñó que la grandeza puede tener rostro de sonrisa, que el poder puede convivir con la ternura, y que la vida, como el baloncesto, puede ser tan imponente como divertida. Al final, cuando su figura descomunal se proyecta en la memoria, no vemos solo al hombre que dominó la pintura, vemos al símbolo de una era, vemos al niño de Newark que soñó con ser algo más grande que las circunstancias. Vemos al sargento Harrison en su disciplina, a Lucille en su cariño, a Orlando, Los Ángeles y Miami en su gloria. Y en cada cancha, en cada risa, en cada recuerdo, su leyenda seguirá viva. Si disfrutaste esta historia sobre la vida y legado de Shaquille O'Neal, te invito a que te suscribas al canal. Aquí seguimos contando las historias más épicas del baloncesto, llenas de emoción, gloria y humanidad. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido y a mantener viva la pasión por este deporte que tanto amamos.